Después de haber publicado Plan 9 del espacio exterior, Trippers from the Crypt y Tripulantes, los tres números que iniciaron la segunda gloriosa época de Binalia Trippers, publicamos en el año 2012 Spanish Kinky, que fue pues nuestro bestseller particular. La verdad es que superó nuestras expectativas. Se hicieron 3 ediciones de esta revista, cerca de 1000 ejemplares, y de hecho, hoy en día todavía siguen pidiéndonos ejemplares de Spanish Kinky. Se venden los muy pocos que debe haber descatalogados por ahí a precios muy altos, y la verdad es que fue un número que funcionó maravillosamente bien para quitarse el sombrero. Eh, Habíamos dedicado, como os he comentado en los vídeos anteriores, para inaugurar la segunda época, un especial dedicado al género de la ciencia ficción y los marcianos, Plan 9 del espacio exterior, y otro dedicado al terror, como un homenaje a las historias de la cripta, Trippers from the Crypt. Y la verdad es que la nave de Binalia Trippers volaba a 10.000 por hora, la velocidad de la luz, y cada vez todo funcionaba mejor. La maquinaria estaba totalmente engrasada, la tripulación completamente ya consolidada, y bueno, la verdad es que este número fue la guinda al pastel de un gran trabajo que llevábamos muchos años haciendo. Por una vez más le pedimos la portada a nuestro ilustrador fetiche, Miguel Ángel Martín, que volvió a hacernos otra portada desplegable que, como veis, es un claro guiño a Navajeros, la película paradigmática del cine kinky que dirigió Eloy de la Iglesia y que protagonizó José Luis Manzano. La portada, obviamente, es una especie de ilustración de cómic, de dibujo de José Luis Manzano, pero si os fijáis bien, pese a que la navaja, todo lo que es la composición pertenece a la famosísima secuencia de Navajeros y a José Luis Manzano, Miguel Ángel Martín tuvo aquí la genialidad de ponerle el rostro de David González. Eso es algo que todavía, bueno, hay gente que no sabe, pero ya os lo digo yo, y fue la verdad un guiño magnífico a ambas temáticas, a la temática kinky por una parte, y a la de nuestro muy querido y recordado David González, que encarnaba como ninguno la literatura kinky. Bueno, las películas de Eloy de la Iglesia, de José Antonio de la Loma, de Carlos Saura, etcétera, habían sido para nosotros en los años 70, finales de los 70 y primeros de los 80, pues básicas también en nuestra formación. Nos criamos con Deprisa, con Navajeros, con Miedo a salir de noche, con El Pico, con Los violadores del amanecer, con El Torete, El Vaquilla, etcétera, etcétera, y todos de alguna manera teníamos, bueno, pues nuestras experiencias mejores, peores, pero nuestras experiencias relacionadas con el mundo de la cultura kinky. Así que decidimos dedicar este ejemplar a la literatura y al cine kinky, y bueno, pues para ello contamos con con nuestro equipo habitual, más gente nueva que se iba acoplando a la tripulación.
Por supuesto, como no íbamos a contar con Gabriel Ocafidalgo, Gaby Ocafidalgo, mi colega de León, que conocía este mundo de primera mano. Había escrito novelas como Yonki, una novela kinky, etcétera, etcétera. Por supuesto, contamos con David González, que escribió para mí uno de sus mejores relatos, que es Coches de choque, impresionante, que está recogido en la reciente antología Huellas en el polvo, que acaba de publicar FM. Sacamos relatos de Pepe Pereza, de Patxi Irurzun, también de otro gran escritor de León que aparece por primera vez en Vinalia, Carlos Salcedo Ozclas. Aquí salía Eloy Fernández Portas, había una entrevista nada más y nada menos que a Bernard Seray. En fin, había un glosario que había hecho David González al final de vocabulario kinky. Bueno, esto fue una verdadera maravilla. Y por supuesto estaba Jesús Palacios también, el gran Jesús Palacios, y por supuesto nuestros ilustradores habituales, Toño Benavides, Calvellido, Miguel Ángel Martín, Belpister, etcétera, 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 Diego Blanco, Luis F. Sanz. Había, como siempre, de la mano de Rodrigo Córdoba, una magnífica fotonovela, algo que a Rodrigo le encantaba, muy punk, era algo muy de los fanzines de los años 70. Y bueno, la verdad es que quedó un número verdaderamente impresionante. Yo escribí ex profeso una historia que se titulaba Noches de Toisón, como la canción de Los Cardíacos, un himno de la noche leonesa. Y bueno, pues como digo, por aquí aparecían Cisco Bellavestia, también el editor de Aristas Martínez. Bueno, por aquí aparecían muchos de los iconos del underground de español en ese momento. El ilustrador Mick Baro, por supuesto, otro fijo de la revista, de Vinalia Trippers, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los grandes aciertos de este número fue dedicar nuestro poemas nada más y nada menos que a El Ángel. El Ángel, que con un solo libro, Los planos de la demolición, es quizás el poeta maldito por excelencia de las letras españolas, con un poemario todo dedicado a la heroína y a la mala vida en las calles. Fue también músico, el guitarrista y vocalista del Ángel y los Volcánicos, amigo de García Lix, también un icono del canto de la tripulación, una revista que a nosotros nos había marcado en nuestra juventud. Había sido la pareja de Ana Curra y había muerto de sida, bueno, pues ya hacía bastantes años, y decidimos dedicarle el poemas. Con la presencia por primera vez en Vinalia Trippers de Ana Curra, de Parálisis Permanente y de Los Seres Vacíos, que escribe el prólogo, un prólogo muy sentido a El Ángel, que fue su pareja. Y aquí tenemos pues a lo mejor y más ganado de la poesía española de aquel momento: Carmelo Iribarren, Enrique Villagrasa, Jorge Molinero, José Cordonier, Bonilla, Naveiras, El Dogo, nada más y nada menos, El Dogo, el cantante de El Dogo y los Mercenarios, etcétera, 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 incluyendo a César Escapa, también músico y también amigo íntimo de El Ángel. Este tándem, el tándem Spanish Kinky con el Poemas Especial El Ángel, bueno, pues como digo, funcionó impresionantemente bien. Los ejemplares se vendían como churros, las presentaciones estaban llenas y bueno, demostró que desde
desde León, desde la periferia, se podía escribir una prosa underground muy relacionada con las calles y con la cultura subterránea, y no solo escribir sobre los maquis, sobre la guerra civil y sobre el folclore leonés. Y por supuesto tener en cuenta a otros maestros que no fueran Gamoneda, Antonio Colinas y demás popes de la literatura leonesa, que por supuesto ahí están, tienen su valor, yo les respeto, pero que no excluyen a todo lo demás que parece que siempre ha estado silenciado en esta ciudad. Así que este fue, digamos, nuestro bestseller personal. Todos los números de Vinalia Trippers, casi todos, bueno, unos mejor y otros peor, habían funcionado muy bien, han funcionado muy bien y todavía siguen siendo piezas de culto, lo sigue buscando y pidiendo la gente, pero la verdad es que este Spanish Kinky se salió. Tuvimos un equipo, bueno, pues ya de primerísima línea, escritores, ilustradores y poetas muy importantes de la contracultura española, y bueno, fue un auténtico placer volver a incurrir en el mundo de la cultura subterránea con este guiño a aquellas magníficas películas que nos habían marcado desde Chinorris. En el siguiente vídeo, ya van quedando menos, tranquilos, abordaremos pues este fue el número 12, abordaremos el número 13, que fue también otro guiño a la cultura de género, en este caso a los spaghetti western. Salud y pura vida, hermanitos.